Bien, ahora vamos a presentarles una alternativa de financiamiento muy interesante para su empresa. Está con nosotros Francisco Martínez. Él es responsable de desarrollo de negocio para España y Latinoamérica de Aztec Money. Él nos va a presentar su modelo de negocio. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Bruno, y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, Francisco, por venir. Preséntame, por favor, Aztec Money. ¿De qué se trata? Bueno, Aztec Money es, como bien dices, es una alternativa de financiamiento orientado a la pequeña y mediana empresa. ¿Cómo funciona? Es un funcionamiento muy sencillo. Normalmente las pequeñas empresas que venden a empresas más grandes tienen facturas que tienen que esperar por cobrar 90... Claro, el famoso factoring. Exacto. Es un modelo muy parecido al factoring en el que la empresa lo que hace es, de alguna manera, vender esa factura que tiene pendiente de cobro a una empresa de factoring. En este caso lo que hace es poner a la venta en nuestra plataforma, aztecmoney.pe, es una plataforma online, y lo que hace la empresa es pone la factura y solicita que alguien se la compre, ¿vale? Del otro lado tenemos a fondos de inversión, la mayoría son americanos, asiáticos, que lo que hacen es pujar por esa factura. Digamos, el ejemplo que más se asemeja es, por ejemplo, eBay, en el que una persona tiene algo que quiere vender, pone un precio y lo que hacen diferentes personas es pujar. Pues nosotros lo hemos aplicado al mundo empresarial, al mundo del financiamiento. Entonces, una empresa exportadora peruana que tenga una factura pendiente de cobro 90 días, la pone en nuestra plataforma, pone un precio y lo que consigue es que fondos de inversión pujen por esa factura, con lo que consigue un precio muy atractivo. Más o menos el descuento en esa factura termina siendo ¿de cuánto en promedio? Es muy importante que lo que va a marcar el precio final va a ser la calidad del comprador, ¿no? Por eso, como siempre, exacto, asociado al riesgo. Es el riesgo de impago en última instancia que va a tener el inversor. Pero esto creo que es importante destacarlo porque muchas de las empresas, sobre todo en Perú, no tienen acceso a financiamiento bancario porque hay una falta de información o no tienen suficientes activos para poner como garantía. Con Aztec Money eso no es ningún problema. Lo que importa es que el cliente sea bueno. Ya, volviendo a la tasa... ¿Cuáles son los respaldos digamos, al final del día? ¿Ustedes cierto nivel de garantía piden? No se pide ninguna garantía. Es otra ventaja añadida con respecto a un factoring tradicional o a un financiamiento bancario. La garantía en última instancia que va a pedir el inversor es la calidad crediticia del comprador, ¿vale? Entonces, como decía, una empresa peruana que tenga un buen cliente no tiene que preocuparse de tener garantías, no tiene que preocuparse de que sus balances o su cuenta de pérdidas y ganancias esté saneada. Es decir, lo único que importa es que su cliente sea bueno. Yeah. ¿Qué tasas estamos viendo? Pues estamos viendo de clientes de deudores de mucha calidad, estamos viendo tasas del torno al 12% anual, 15% anual, ¿vale? Estamos hablando que, por ejemplo, en el mercado peruano, mediana empresa, pequeña empresa que accede a financiamiento bancario, le están pidiendo de entre el 25 y el 30% anual, tasas del 25-30% anual, poniendo garantías y haciendo un análisis crediticio, ¿no? Entonces, la empresa peruana va a poder acceder a unas tasas mucho más competitivas y sin tener que poner garantías y sin preocuparse por su estado financiero. Ya. ¿Existe la posibilidad de reducir esas tasas si es que empieza a mejorar la propuesta, la transacción? Es decir, te pongo garantías, ¿me mejoras la tasa? Exacto. Ahí nosotros lo que hacemos es ofrecer ese espacio, ese mercado. Ponemos el espacio físico donde la empresa se pone de acuerdo con la plataforma. La plataforma. Entonces, hay muchas variables que van a hacer que la operación sea más atractiva y, por lo tanto, se reduzca el precio. Por ejemplo, si hay un seguro de crédito contratado. Correcto. Es decir, si el exportador tiene asegurado con COFACE o con un asegurador de crédito la transacción, por lo tanto, el inversor va a reducir esa tasa. Un producto muy asociado a comercio internacional, ¿no? Exacto. ¿Y por qué? Porque tiene muchas más ventajas cuando hablamos de que el exportador está en un mercado en el que tiene dificultad de acceso al financiamiento. Puede ser un mercado como Perú, porque todavía no hay una bancarización que llegue a todas las pymes, pero tenemos el mismo ejemplo en Europa, en el que sí que históricamente ha habido un acceso por parte de las pymes a financiamiento, pero por la actual crisis financiera los bancos se han cortado. Y nos encontramos con empresas que no tienen ese capital de trabajo necesario para esperar 90 días. Correcto. ¿No? Entonces tenemos una demanda tremenda en Europa y pensamos que es un modelo muy replicable, ¿no?, en un país como Perú, ¿no? ¿Filtran de alguna manera las empresas de forma previa? ¿Quién determina que es un buen emisor de deuda? Cuéntame un poquito el proceso operativo. Bueno, el proceso operativo de cara a la empresa es un modelo muy sencillo.
en el que pedimos una documentación muy básica para verificar que la empresa es una empresa real. Es decir, ¿ustedes hacen la verificación? nosotros hacemos la verificación. Nosotros el valor añadido, no solo ponemos una plataforma tecnológica que tiene unos niveles de estándar de lo más avanzado, sino que damos un valor añadido operacional verificando, una, que la empresa es una empresa real y dos, que la operación es una operación real. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, lo que pedimos es una documentación muy similar a la que le va a pedir un banco local para verificar que esa empresa existe, es una empresa que está en Perú. Ya, eso lo haces una vez. Eso lo hacemos Validas una vez. a la empresa XY. Y eso no nos lleva más de 24 horas. Ok. ¿Vale? Una vez validada la empresa, que me imagino presenta pues toda la documentación de la razón social, Exacto. los documentos pertinentes, entra a este circuito de posibilidad de oferta de facturas. Exacto. Y el procedimiento es simplemente listar las facturas. Yo tengo ABC facturas que quisiera vender. El procedimiento es, una vez que le hemos autorizado a la plataforma, usted tiene sus claves y puede, de manera electrónica, a través de un PDF, poner en nuestra plataforma esa factura. Okay. Aparte de la factura, nosotros vamos a pedir una documentación extra, de nuevo, para verificar la operación comercial, para estar seguros de que no es una factura fraudulenta. Correcto. Es de nuevo, es una documentación que es una documentación muy estándar. Que es, Cuéntame qué cosa, vamos a pedir días de remisión del producto, producto Exacto. despachado. Exacto, vamos a pedir. Si es un servicio. Igualmente aceptamos servicios como mercaderías. Lo que pedimos aparte de la factura son documentos que comprueben dos cosas. Una, que existe una relación comercial entre el comprador y el vendedor y que los términos de pago que tienen acordados corresponden con los que están en la factura. Okay. Por ejemplo, un contrato de compraventa, Correcto. una orden de pedido. Y también lo que pedimos es una prueba de que la mercancía ha sido entregada o que los servicios han sido prestados. Esto puede ser una carta de conformidad del cliente. exacto, un bill of lading en el caso de mercadería internacional, una documentación diciendo que el servicio ha sido prestado, ¿no? Entonces, ¿Cómo evitas que esa factura no haga una segunda y eventualmente una tercera operación de factoring? O sea, el carrusel. El carrusel. ¿Cuál es el principal mecanismo que utilizamos para evitar ese riesgo que hay? Es hablar con el cliente, ¿vale? Nosotros siempre hablamos con el deudor, siempre hablamos con el importador, ¿vale? Siempre hay, porque hay veces que se hace un factoring no comunicado, se hace un descuento. En ese caso nosotros hablamos con el cliente y le decimos, señor, tenemos una factura de su importador, de su proveedor peruano, número de factura XXX, importe Correcto. tal. ¿Usted da conformidad con esta factura? Sí. Y lo que hacemos es, una vez que se ha vendido esa factura en nuestra plataforma, se le notifica al deudor y se le dice, señor, esta factura Por si acaso suya. esto ya está usado. Exacto, exacto. Entonces, habiendo esa notificación, habiendo esa conformidad, es decir, ahí mitigamos todo el riesgo posible de fraude, ¿no? Ya, pero entonces no es un mercado tan ciego y abierto como un eBay donde tú pones y tienes ahí demandas y se hace la transacción. Hay un procedimiento offline fundamental acá que le da una dosis de seguridad al proceso. Al final estamos hablando de dinero y a pesar de que queremos que nosotros de cara es lo que decía, ¿no? De cara al vendedor de la factura sí que es un procedimiento muy sencillo, la plataforma está montada de cara al proveedor, es decir, una plataforma muy sencilla de usar, etcétera, pero sí que obviamente nuestra principal obsesión es la seguridad, ¿no? La seguridad tanto del vendedor de esa factura como del fondo de inversión que compra esa factura. Entonces, en ese sentido nosotros... ¿Los compradores siempre son fondos de inversión? Siempre son fondos de inversión. Bueno, a 12, 15%, esto no está nada mal como... Exacto, son unas rentabilidades que son atractivas para ellos, teniendo en cuenta que es un riesgo de corto plazo, de corto plazo, 60, 90 días, y que las tasas de intereses que hay ahora mismo en Estados Unidos, en Europa, no hace que haya activos rentables. Pero sí que es cierto que al final es un activo que cuesta su trabajo valorar, en el sentido que necesitas tener gente en Perú, necesitas tener gente que sepa cómo verificar una factura peruana, un bill of lading, cosa que un fondo de inversión no. Ellos tienen la liquidez, pero lo que nosotros hacemos es un instrumento para que ese ahorro fluya a la pyme y nosotros el valor que le añadimos es toda esa verificación documental, dar soporte en el país de origen, etcétera. O sea, el know-how, al final de cuentas, es en el proceso de certificación de la empresa como tal, que exista, de la transacción que se haya dado y de la exclusividad de la operación, que no se repita con Exacto. otro. Exacto. Esas son las tres claves, digamos. Eso es el valor añadido que nosotros le damos a un fondo de inversión americano que por ponerte una cifra, a lo mejor está gestionando ahora mismo 200 billones de dólares y que trabaja con nosotros y dice, mira, Francisco, me gusta vuestra plataforma y estoy dispuesto a poner 500 millones de dólares. Pero claro,
Dame la seguridad. Dame la seguridad y dame que yo cuando compre ya está hecho un trabajo previo, porque yo no puedo ponerme a analizar facturas de 50.000 dólares a facturas a 50.000 dólares, ¿no? Y te depositan ya descontado el dinero. Exacto. Entonces, lo que consigue la empresa son dos cosas. Una es, una vez que vende la factura, recibe el dinero, pero otra cosa que es muy importante también es que mitiga el riesgo de impago. Es decir, vende la factura sin recurso, él ya se olvida de esa factura. Si llegados 90 días su cliente entra en quiebra y no puede pagar esa factura, ya no es su problema, ¿vale? Entonces, es muy importante también, porque hoy en día estamos viendo que incluso en las economías occidentales hay muchas empresas que están entrando en concurso, en quiebras, en procesos de liquidación, ¿no? Empresas, yo lo veo muy de cerca, por ejemplo, en el caso español, que en los últimos años empresas muy reconocidas que nadie esperaba que quebraran, han quebrado y han dejado sin pagar a muchos pequeños proveedores españoles, ¿no? Entonces, claro, de este modo uno recibe financiamiento que puede utilizar para comprar materia prima y, por lo tanto, crecer, ¿no? Es un financiamiento que acompaña mucho el crecimiento. Claro, pero si hay mucho default, el sistema se apaga porque el fondo no va a querer exponerse pues, mucho más tiempo a esas posibilidades. Sí, ¿no? Sí y no, es decir, obviamente si un fondo de inversión, todas sus experiencias son negativas y todo lo que... Pero el siguiente año te quita los 500 millones. Exacto. Pero sí lo que hablábamos antes de esas tasas, que son unas tasas de rentabilidad atractiva de un 12, un 15%, ellos cuentan con que hay un porcentaje que va a ser un default. Es decir, al final sí que ellos financian a un 15%, pero ellos no esperan tener ese 15% anual, claro, ¿no? Al final va a haber un porcentaje exacto, ¿no? Entonces, al final hay que contar con las dos partes, ¿no? Es decir, bueno, sí que hay un default, pero que puedo asumir, y ellos están ya asumiendo que hay una parte de las operaciones que va a haber un default, ¿no? Interesante, ¿no? Ahora esto lo has replicado desde España a varios países de Latinoamérica. La empresa tiene su headquarters, su matriz en Irlanda, y desde Irlanda, desde junio, llevamos trabajando en todos los países, sobre todo mediterráneos, España, Italia, Grecia, en Irlanda también. Más necesitan. Más necesidades. Tenemos un éxito brutal, tenemos más de 250 clientes registrados en la plataforma que están vendiendo, muchos de ellos activamente ya las facturas, y la idea, siempre hemos pensado que el mercado latinoamericano es un mercado en el que tiene mucho sentido nuestro modelo de negocio. Pero hasta que no lo hemos de alguna forma madurado en Europa, no hemos querido dar el salto. Ahora tenemos el producto lo suficientemente maduro como para dar ese salto a Perú, ¿no? A Latinoamérica y Perú concretamente, ¿no? ¿Dónde pueden las pequeñas, medianas empresas peruanas tener más información sobre Aztec Money? Pues nosotros somos una plataforma online, tenemos la página web aztecmoney.pe. Tenemos un teléfono peruano también, es decir, el contacto en la página web pueden ver que tenemos emails de contacto, un formulario de contacto, un teléfono peruano, y toda empresa que esté interesada, por favor, contacte con nosotros. Nuestra idea es, dentro de muy poco tiempo, tener una oficina en Lima para dar soporte ya físicamente, pero cualquier empresa que esté interesada en información nos puede ir contactando ya y podemos ir hablando sobre la potencial colaboración. Muy bien, Francisco. Les deseo éxito en el mercado peruano. Ojalá pues que logren conseguir una red de clientes vendedores de facturas para que el negocio tenga sostenibilidad en el tiempo. Muchísimas gracias por participar en el programa. Muchas gracias. Francisco Martínez es el responsable del desarrollo de negocio para España y Latinoamérica de Aztec Money, una empresa que permite un financiamiento alternativo no bancario para nuestro mercado. Nosotros, señores, regresamos tras una brevísima pausa. No se muevan.